Es un gozo poder participar de las canciones y escuchamos cuánta gracia, ¿no?, de Dios, cuánta gracia que Él da a todos, ¿no? Pero especialmente a sus hijos, a aquellos que por gracia salvó y que sigue guiando por la gracia, que sigue ayudando, que sigue bendiciendo y que muchas veces durante los problemas y las dificultades no la vemos esa gracia, ¿no? Pero que está siempre. Vamos a leer en la palabra de Dios, en la carta a los Efesios. Allí le voy a poner el pasaje. Capítulo 2, versículo 4 al 9. Dice la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, mostrando en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a orar por la palabra de nuestro Padre, nuestro Dios. Queremos agradecerte, Padre, por los momentos que podemos pasar reunidos en tu nombre y también poner en tus manos, Señor, tu palabra, esta revelación que nos has dejado para nuestra vida, el caminar, el alimentarnos, el fortalecernos por tu palabra. Bendice tu palabra, que tu Espíritu esté obrando en cada corazón, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, es el tema de la gracia. No es coincidencia, ¿eh? Allí tenemos, en muchos lugares, tenemos el tema de la gracia que está en toda la Biblia, ¿no? La tenemos sembrada, la gracia de Dios. Vemos que la aplicación de la gracia de Dios es inagotable, es tremendamente grande, como Dios es grande, ¿no? Es imposible de agotar el tema de la gracia, pero seguramente algunos no conocen el significado de la gracia. Pero una cosa, estamos seguros, que todos fuimos beneficiados por la gracia. Aún no conociendo el significado, aún no sabiendo, pero todos hemos sido beneficiados por la gracia de Dios. En la Biblia, la gracia, la palabra gracia, más o menos está casi 200 veces escrita, relatada allí por 200 veces, según lo que le han contado, ¿no? Y de las cuales cerca de 150 están en el Nuevo Testamento y la otra parte en el Antiguo Testamento. Y esto, por supuesto, tiene su explicación. Lo vamos a ver. ¿Por qué es esto, no? En el Antiguo Testamento la gracia indicaba un favor de alguien a otra persona, es decir, un agradecimiento, un favor, un beneficio. Tenemos muchos ejemplos, pero solamente tomé el de José, allí en Génesis capítulo 39, versículo 4. Un hombre llamado Potifar, que era capitán de Faraón, de la corte de Faraón, va a ver en José y va a tener gracia en José. Lo va a ver con ojos de gracia y le va a ofrecer y le va a dar, por su confianza, el control de la casa. José tenía todo poder ahí, ¿no? En la casa de Potifar. Echó gracia en sus ojos, en los ojos de este principal de Faraón allí en Egipto. Luego tenemos a Ruth también. Ruth dice que halló gracias
en el capítulo 2, versículo 10, en Bos era un dueño de un campo grande, donde trabajaban todos, y Ruth quería trabajar y fue allí a buscar trabajo, bueno, y se enteró Bos de lo que había hecho Ruth con su suegra, y halló gracia en sus ojos. Este favor, este beneficio, ¿no? Todo aquello que era común, esta palabra, para eso, ¿no? Para encontrar, como lo es en el Nuevo Testamento también, el agradecimiento, el favor, el beneficio que se otorga por la gracia. Ahora, para llegar a la comprensión de la gracia divina, es algo más elevado, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos ver el contexto donde se manifiesta esa gracia, la gracia de Dios, y es el obrar de Dios a través de la Biblia, en especial el relato del Evangelio y el andar, el andar y el obrar de Jesús. Allí se manifestó la gracia en toda su plenitud, cuando leemos los Evangelios, ¿no? Se suele definir la gracia como el favor inmerecido de parte de Dios al pecador, que por supuesto es una forma correcta de definirlo. ¿Sí? El favor inmerecido. Alguien que es pecador, como lo fuimos nosotros, y fuimos y recibimos la gracia de Dios, y Dios, sin merecerlo, nos dio la salvación. Pero el concepto de la gracia es mucho más amplio. No solamente se queda en el favor inmerecido del pecador, sino es mucho más amplio. La gracia presenta en la Escritura no solo un favor inmerecido, sino el modo que Dios utiliza para llegar al hombre con todos sus recursos, con todo lo que tiene Dios, con todos los atributos de Dios para llegar con la bendición, no solamente al pecador arrepentido, sino también a sus hijos, ¿no? Aquellos que están en la obra de Dios. Él llega con todos sus recursos, dándonos su bendición. Podemos considerar entonces que la palabra gracia es una palabra muy profunda en la Biblia, muy importante, digamos, es el significado de la palabra gracia. Es algo que hace Dios con todos sus atributos, con toda la obra que hace, y todas tienen gracia. Ninguno de las cosas que hace Dios no tiene gracia. Todo lo que hace es por gracia, es con gracia también. Es recurrente a veces, pensaba en el pecador, nosotros, regresar a la cruz. A veces tenemos que regresar, debemos regresar a la cruz. Entonces, es algo recurrente que regresemos a la cruz, al Calvario, a ver, como hicimos hoy en la hora anterior, a recordar quién murió por nosotros, a recordar la obra de la cruz, agradecer por el pan, por la copa, agradecer por... Entonces, es recurrente. Pero también es recurrente regresar a la creación. ¿Cómo empezó nuestra vida? ¿Dónde empezó? ¿Cómo empezó? ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que ir a la cruz? Porque hubo un suceso. En la creación del mundo, allí la primer pareja, Adán y Eva, fueron creados por Dios, vivían allí en el huerto y hablaban con Dios, pero fueron engañados, desobedecieron a Dios y entró el pecado en el hombre, entró el pecado en la humanidad. Entonces tuvieron temor, tuvieron vergüenza, se escondieron. Dios los buscaba y estaban escondidos. No querían presentarse delante de Dios porque se veían que habían faltado. Esta fue la realidad de la humanidad cuando empezó la humanidad, ¿no? Pero allí mismo Dios va a dar una promesa. Allí mismo tenemos la gracia de Dios obrando y actuando en los seres humanos, en la humanidad. No iba a dejar la cosa así Dios, sino que iba a darle una promesa de un Salvador. Iba a darle la promesa de un Salvador que iba a librarnos de la condenación de ese pecado original. Allí está la promesa de Dios, allí está
la gracia de Dios que va a darle a todos los que, no solamente a ellos, sino a todos los que iban a venir después, si creían en lo que Dios dice, si creemos en la palabra de Dios, si creemos en que Él nos puede salvar de alguna manera, sí, si creemos en Cristo. Si bien Dios obró por gracia, porque es parte de su ser, ¿no? La gracia. Mencionamos que había una diferencia con el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la gracia en su plenitud se manifiesta en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Por eso muchos le llaman que es el Nuevo Testamento un pacto de gracia. Porque a través del Antiguo Testamento Dios hizo muchos pactos con su pueblo. Este se le llama el pacto de gracia. Y ese pacto se hace, ese nuevo pacto sobre la base de la sangre de Jesucristo. Así lo enseña la palabra de Dios en hebreo, ¿no? El Verbo se manifestó en la carne y por la gracia de Dios nació en un cuerpo como el nuestro, en un cuerpo humano. Vemos que es una gloriosa realidad para nosotros que haya nacido en un cuerpo humano, porque se manifestó y estuvo en la tierra. O sea, Él obraba desde el cielo, Jesucristo, pero ahora estaba en la tierra e iba a obrar en la tierra. Y la gracia de Dios que se manifestaba ahora se iban a manifestar entre aquellos que iban a estar con Jesús en la tierra y aquellos que íbamos a creer por la palabra de los que estuvieron con Él por la fe en su gracia. Hay una llegada, una nueva época del cumplimiento del reloj de Dios, digamos, de la dispensación de los tiempos, donde el apóstol Juan dice lo siguiente, allí en capítulo 1, versículos 16 y 17. Allí dice que recibimos de su plenitud todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, dice. Pero ¿qué pasó? Vino la gracia, y la gracia y la verdad llegaron por medio de Jesucristo. Allí está el anuncio del apóstol Juan, quien está dando una revelación, ¿sí? por el Espíritu Santo. Está dando una revelación para que sepamos que había una ley que nos condenaba, pero ahora vino la gracia por Jesucristo y podemos tener la gracia y la verdad revelada. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, dice la palabra, allí en 2 Corintios, en el capítulo 8 y versículo 9, dice que Él se hizo pobre siendo rico. Aquel que tenía todas las riquezas, que lo tenía todo, que lo creó todo, que todo era de Él, se hizo pobre viniendo a este mundo, vistiéndose de las ropas del ser humano. Un Dios todopoderoso, un Dios creador de todas las cosas. Son cosas que no llegamos a entender con nuestra mente, con nuestro conocimiento, que ese Dios pudiese habitar un cuerpo humano y nacer como un bebé en un pesebre. Bueno, ese ser maravilloso vino a la tierra, dejando la riqueza. ¿Para qué? Para hacerse pobre, pero con su pobreza dice que nos enriqueció, que ahora somos ricos en Él, con su pobreza. Ricos en lo espiritual, ¿se entiende, no? Luego que vino, también tenemos la gracia cuando Él resucitó y anduvo entre los suyos por 40 días. Fíjense, ¿no? ¿Qué habrá sido para aquellos seguidores, para aquellos que creían en Él, verlo caminar con ellos, estar con ellos, participar con ellos por 40 días? Así. Qué gracia inmensa, ¿no? Para ellos, qué privilegio, el estar con el Señor resucitado. Luego, Él va a ascender al cielo y va a descender el Espíritu Santo en Pentecostés. Iba a enviar uno, ¿cierto? Igual que Él, de la misma esencia que Él, para que viniera a culminar la obra de redención
Eso hizo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es también nombrado en Hebreos capítulo 10, versículo 29, como el Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia. Otra manifestación de la gracia de Dios. El Espíritu de gracia vino a sellarnos con la promesa de la eternidad. En la carta de Tito, de Pablo, en el capítulo 2, versículo 11, hay una palabra que dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Para salvación a todos los hombres. O sea que fíjense ustedes que la gracia que declara aquí Tito, trae salvación a todos los hombres. La gracia que se ve obrando en los tiempos de antes de la fundación del mundo. Así lo dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Esa gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, dice. Y allí estaba Dios pensando la salvación. Quien nos salvó, dice, y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Dios estaba pensando en darnos esa gracia, en darnos la salvación. Pero esta plena manifestación también se produce, como leímos en el pasaje que tomamos de Efesios, en los siglos venideros. Así lo dice Efesios, ¿no? Dios nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Todo es gracia. Todo es gracia. Desde que empezó hasta que termina, hasta que estemos en el cielo. Todo va a ser gracia. Aquí, cuando escribe el apóstol, era el primer siglo de la era cristiana. Y los siglos venideros iban a venir hasta este momento. O sea que hasta este momento nosotros tenemos abundante riqueza de su gracia. Siglo XXI. Y seguirán, no sabemos hasta cuándo, si viene el Señor antes. Pensaba en el escritor de esta carta, ¿no? En Pablo, en el escritor de esta carta, en los terribles recuerdos que tendría de su persecución a la iglesia, su persecución al Señor también, porque era el Señor a quien estaba persiguiendo, dice la palabra, ¿no? Y pensaba en su conversión. Y pensaba en la gracia de Dios para Pablo. En ese amor que puso el Señor para enseñarnos que este enemigo llamado Saulo de Tarso iba a ser ahora, o nos iba a servir ahora, de un ejemplo de las riquezas de la gracia de Dios. Cuando leemos la vida de Pablo, es un ejemplo de las riquezas de la gracia de Dios. Y nos muestra también la palabra como el pecador más alejado de Dios, más rebelde para Dios, encuentra salvación en la gracia de Dios. Puede ser salvo por la gracia de Dios. Quizás puede haber alguien acá que en esta noche no tiene a Jesucristo en su corazón. Quizás en esta noche quiera volverse a Dios. Se dé cuenta de que está alejado de Dios. Que debe volverse a Dios. Porque Dios lo busca, porque Dios lo llama, ¿no? Y debe pedir perdón por su pecado. Y debe creer en Jesucristo como su Salvador y Señor. Porque hoy sigue disponible esta gracia. En esta noche está disponible. No sabemos hasta cuándo, ¿no? Pero Dios quiere darte salvación. Si crees en la gracia de Dios, si te arrepientes de tus pecados por estar alejado de Dios y crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Esa es la gracia de Dios para el pecador. Cuando Jesús ascendió al cielo para estar en el lugar que le correspondía, ¿no? Dice que fue a la diestra del Padre. Nos muestra allí un sacerdocio real, un sacerdocio eterno, Jesús, como sacerdote, ¿no? Y
allí nos provee de su gracia divina ante Dios, porque Él intercede ante nosotros. Y la gracia sigue, como estuvo en la tierra, mostrando su gracia, sigue en el cielo, porque intercede por nosotros. Nunca debemos olvidar esta exhortación que he puesto allí en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Lleguemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Vamos continuamente, lleguemos, persistamos en ir al trono de gracia para alcanzar misericordia. Y dice, y hallar gracias para el oportuno socorro. Para hallar gracias. Es Jesucristo que nos suministra el oportuno socorro. Es Él el que nos conoce. No tengamos duda que Él trata con nuestros dolores, con nuestras tristezas, con nuestros problemas, con nuestras pérdidas, con nuestras dificultades. Él trata. Y Él es el oportuno sacarnos para sacarnos de esos pozos, de esos abismos que a veces parece que nos tragan. Él es el oportuno socorro. Él sabe nuestros problemas diarios. Él sabe todo lo que nos pasa en nuestra vida. Vayamos allí al trono de gracia. Vamos por ese oportuno socorro que es el Señor Jesucristo. Menciono nuevamente el escritor de la carta a los Efesios, Pablo. Pablo estaba sufriendo, estaba en dificultades. Bueno, cuando no, podemos ver. El Señor le dice, mirá, vas a sufrir por el Evangelio. Lo rescata, pero le dice, vas a sufrir por el Evangelio. La gracia lo alcanza, pero ya eso estaba previsto que iba a sufrir. Y Pablo sufre por el Evangelio, pero Pablo en su enfermedad, en su problema, en su dolor, quizás para responder más a la obra de Dios, para estar mejor, fuerte en la obra de Dios y trabajar mejor para Dios, para el Señor, le pide que le sane de una enfermedad. Y por 3 veces va Pablo a rogarle al Señor, a clamarle para que le quite ese aguijón que tenía en la cara. Ya la 3ª vez, Dios le va a contestar, le va a responder, Pablo, mira, te tiene que bastar mi gracia. Bástate mi gracia. Porque dice, tú eres débil, porque por eso pedís para que te sanen. Pero dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Y cuando escribía este mensaje me preguntaba si es suficiente para mí y para ustedes, hermanos, la gracia de Dios. ¿Es suficiente? ¿Nos puede decir el Señor, bástate mi gracia? ¿Es suficiente o nos falta algo además de la gracia de Dios para que estemos satisfechos, para que estemos felices, para que seamos, que tengamos gozo en el corazón? ¿Falta algo? ¿Qué nos falta para ayudar a la gracia de Dios, podemos decir? ¿Nos falta lo material? ¿Nos falta la salud? ¿Qué nos falta? ¿Un título? ¿Qué nos falta? ¿Hay algo que nos falta? ¿Arreglar los problemas de la familia? ¿Nos falta algo en la vida? Si nos falta algo para que la gracia sea suficiente, debemos ir a la presencia de Dios y decir, porque la gracia es suficiente. Pase lo que pase. Nos pase lo que nos pase. Porque si nosotros reconocemos que la gracia de Dios es suficiente en nuestra vida, Él va a arreglar esa situación. Pero si nosotros no reconocemos que esa gracia de Dios no es suficiente, vamos a seguir con el problema. Vamos a seguir con el problema. Aceptemos que la gracia de Dios es suficiente. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque ante nuestra debilidad, ante nuestra flaqueza, ante nuestros problemas, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y cuando soy débil, soy fuerte.
Él entendió, Pablo sí la entendió a la gracia de Dios. Por eso dice, cuando soy débil, soy fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, tenemos más cita de Pablo allí saliendo de esa respuesta de Dios y haciendo suya la gracia. Ya no vive Cristo, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Pablo mostrando y sirviendo de ejemplo de la gracia, ¿no? Para nosotros. Recordemos que la gracia de Dios se ofrece a través del sacrificio de Cristo. Te puede sacar de tu mal estado, te puede dar una esperanza, te puede elevar a lugares, como dice Efesios, a lugares celestiales. Lo dice la palabra de Dios, lo dice Efesios, estamos sentados en lugares celestiales, no lo percibimos. Nos cuesta, estamos sentados en la tierra, estamos sentados acá. Nos cuesta creer de verdad a veces que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y la palabra nos dice, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ahí debemos elevar nuestro espíritu, que estamos sentados y que nadie nos va a sacar de ese lugar. Y si estamos sentados en lugares celestiales, donde no entra el pecado, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Esa es la definición, ¿no? Siempre decimos que debemos crecer en lo espiritual. Y es cierto, debemos crecer en lo espiritual. Pero no se nos obliga a ese crecimiento. No se nos obliga. Dios nos llama a crecer por su palabra, pero no se nos obliga. Es voluntario. A veces, hermanos, se nos escapan muchas oportunidades de recibir la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es voluntario. Porque depende de nosotros. Depende de nosotros que vayamos a orar todos los días. Depende de nosotros que nos juntemos en la iglesia. Depende de nosotros que abramos la Biblia para estudiarla y leerla. Depende de nosotros. Entonces, a veces perdemos oportunidades de la bendición, de la gracia de Dios, porque depende de nosotros y no de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nuestro crecimiento se detiene en un lugar? ¿Por qué? Porque asumimos las decisiones nuestras como correctas. Las decisiones nuestras son las correctas. Los juicios es lo correcto. Y no vamos a Dios, porque no, estamos seguros de esto. Y si no estamos seguros, no nos conviene qué nos dice Dios. Entonces, vamos por nuestro juicio correcto, decisiones correctas, en lugar de buscar la guía y la luz del Espíritu Santo, sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para crecer en la gracia. Porque cuando más le buscamos a Dios, cuando más permanecemos en Él, más vamos a crecer en la gracia. ¿Y por qué? La palabra de Dios nos hizo humano a Jesús, ¿no? Vino a la tierra, nos dice el Evangelio, y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Así dice el apóstol Juan, ¿no? Vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios, llena de gracia y de verdad. Le había visto Juan en la tierra, había estado con él. Quizás más de una vez vio su gloria, ¿no? En las palabras, los hechos, aún en la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Había visto su gloria. Pero nos dejó a nosotros estas palabras para que nosotros creamos que ellos vieron la gloria de Dios y que nosotros a través de estas palabras, por fe, también vemos la gloria de Dios. Por fe también vemos la gloria de Dios. Y cuando caminamos en la fe, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Esa gracia que nos otorga el Señor son las bendiciones que recibimos día a día y que a veces no percibimos. Pero es la gloria de Dios que permanentemente está en nuestra vida y que debemos discernirlas, saber discernirlas y verlas a través del obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando hablamos de la gracia de Dios, la gracia de Dios no es algo que se nos ha dado. No es algo, es alguien.
Podemos decir que hemos recibido la paz, el perdón, la misericordia, la salvación, muchas cosas más que hemos recibido de parte de Dios, pero son cosas. La gracia de Dios que nos otorga, que nos ha dado, que nos ha dado, es alguien. No son algo, es alguien. ¿Y por qué? Porque es una persona, es su Hijo amado. Allí están las bendiciones. En Él, si estamos en Cristo, en Él están todas las cosas que hemos nombrado. La paz, el amor, la misericordia, el gozo, allí está, pero están en Él. A veces decimos, Dios me dio una nueva vida. Y podemos decir, sí, es correcto que Dios nos dio una nueva vida. Pero conceptualmente, bíblicamente, no dice eso la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios nos dio a su Hijo. Nos dio a su Hijo. Y nos dice la palabra de Dios que en su Hijo está la vida. En Él está la vida. O sea, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y no solo la vida nos dio en su Hijo, nos dio todo lo otro, la paz, el amor, la misericordia, el perdón. Pero están en el Hijo, están en alguien que nos dio, en la persona de Cristo. Recuerdo que hemos cantado allí para terminar, que dice una canción que cantamos, el Hijo pagó nuestras deudas y la canceló, dice. Pagó nuestras deudas y la canceló. O sea, pagó el precio que debíamos pagar nosotros. Mis faltas son muchas, dice la canción. Pero su gracia es mayor. Que ojalá, si sea en todo, ¿no? Que la gracia de Dios sea mayor para todos los que estamos aquí. Y aquel que no tiene a Jesucristo y cree en esta gracia de Dios, que dio a su Hijo por sus pecados, puedan esta noche aceptar a Cristo y ser salvo de la condenación, tener vida eterna y comenzar a vivir una vida nueva con la gracia del Señor. Vamos a orar por la palabra. Nuestro Padre, nuestro Dios amado, te damos gracias porque podemos, Señor, saber de que a través de tu gracia, Señor, tenemos la bendición, en primer lugar, de ser salvos, de ser perdonados, pero también de poder caminar bajo tu gracia. Gracias por tu Hijo amado, aquel que tiene la plenitud de la gracia y que pudo darnos, Señor, la salvación y la vida eterna. Que ojalá todos podamos disfrutar de esta gracia tuya, Señor. Crecer en la gracia, pero también, si hay alguien que no tiene a Cristo en esta noche, pueda salir de este lugar. Que Dios le está hablando a su corazón, pero pueda salir de este lugar aceptando a Jesucristo y siendo agraciado por Dios a través de la salvación de la vida eterna. Padre, te pedimos todo y lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por la atención y próxima reunión el miércoles 20 horas.